Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que me escuchen. Me siento muy honrada, agradecida y bendecida de iniciar este nuevo proyecto, este podcast de espiritualidad irreverente. El día de hoy tengo unos invitadazos de lujo que en este momento les voy a presentar. Mis ángeles guardianes, mis maestros ascendidos, mis ancestros, mis guías espirituales y toda la corte celestial que hoy nos acompañan. Sí, como no. Muchas gracias. Gracias a ti, a tu alma maravillosa, a tu conciencia, a tu corazón, tu divinidad que también está aquí presente, junto con también tu séquito, ¿verdad? De guías espirituales que hoy nos reunimos en este momento, ¿verdad? Sincronizando tiempo, espacio y universo, y nos encontramos aquí en este espacio virtual. Qué bendición, de verdad. Gracias, 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 universo, por esta sincronía, por coincidir en este momento, tiempo y espacio. Yo soy Angie Nusan, y entre todas las cosas a las que me dedico, ¿verdad? De los títulos que me he puesto, que me han puesto también, para experimentar esta realidad, esta experiencia terrícola, ¿verdad? Soy mujer, hermana, tía, madre de 2 pequeños, mexicana, de Morelia, Michoacán. Soy actriz de teatro, arte terapeuta, promotor del desarrollo humano y bruja también. Y justamente el día de hoy te voy a compartir cómo fueron mis inicios en la magia. Que por cierto, cuando yo inicié en la magia, ni siquiera me estaba dando cuenta de que estaba iniciando en la magia. Eso lo vengo concientizando apenas hace algunos años recientes, cuando estoy concientizando mi propio proceso de sanación, de despertar de la conciencia, mi propio proceso evolutivo, y me doy cuenta de que la vida, el universo, ya me estaba presentando herramientas, indicios de magia desde mi adolescencia. Yo tuve la maravillosa y bendita fortuna de estudiar en un bachillerato de arte y humanidades. Y digo la bendita fortuna, casi fue como algo de casualidad, aunque ya sé que las casualidades no existen, pero me refiero a que yo crecí en una familia de clase baja, muy baja, donde nada de arte, cultura, museos, música clásica, nada de esto. O sea, lo que se escuchaba en mi casa eran las canciones de Amanda Miguel, de Leo Dan, de Lupita D'Alessio, ¿verdad? Allí vibrando todo el tiempo mi madre en la codependencia con mi padre, cantándole a la amargura, al victimismo, todo eso. Entonces, ya, el universo me tenía preparado para mí el camino del arte. Así que cuando estaba en tercero de secundaria nos llevaron a una feria de estas educativas, donde te dan opciones alternativas para seguir estudiando la preparatoria, ¿no? Diferentes escuelas. Y de ahí fue que conocí este bachillerato que cambió mi mente, mi alma, mi espíritu, y yo creo que me ayudó a sanar mi árbol genealógico. Y ahora verán por qué. Bueno, entré a este bachillerato en arte y humanidades, que pues era como una preparatoria, pero teníamos las materias de tronco común, ¿sabes? Español, física, matemáticas, así. Y aparte materias artísticas. El primer año teníamos
teatro, danza, música y artes plásticas. Y para el segundo y tercer año del bachillerato ya te especializabas solamente en una. Yo elegí teatro. Y ya nos daban historia del teatro, dramaturgia, creación del personaje. Ya nos especializábamos, nos enfocábamos solamente en mi caso, en teatro. Entonces, a mí esa escuela, ese bachillerato, como te decía, me cambió la perspectiva de la vida y la manera de vivir la vida. Teníamos ejercicios de sensibilidad, los profesores realmente estaban muy comprometidos y apasionados con cada materia que daban. La mayoría, digo, no todos eran como tan comprometidos, pero sí la mayoría. Era una escuela muy pequeña, no se admitían muchos alumnos, por lo cual todos nos conocían a todos nos conocíamos. Los de intendencia, los administrativos, los profesores, sabían tu nombre, en qué grupo ibas, en qué específico, y era hermoso, era como una familia que te acogía, que te enseñaba, que te acompañaba, era hermoso. Y entonces, en teatro, específicamente ya cuando estuve en segundo año, que ya me especialicé más en teatro, mi profesor de teatro nos comenzó a enseñar acerca de la energía. Y él hacía mucho énfasis en decirnos, la energía no es algo esotérico, místico que te imaginas. La energía es real. Y si tú quieres ser actriz, actor, tienes que aprender a dominar tu cuerpo, tu mente, tu voz y tu energía. Y aquí fue donde empecé a concientizar, a comprender, a entrenar, dominar la energía. A través de la voz, a través del movimiento, a través de los pensamientos, de las acciones, absolutamente todo era energía. Y lo primero que me enseñaban era a autoconcientizarme. Cómo estaba mi cuerpo, de qué manera caminaba, si me apoyaba más en un pie que en otro, si tenía alguna tensión muscular, porque pues era ahí tensión energética. Cómo era mi respiración, cómo yo caminaba, pensaba, cómo era yo. Entonces allí empiezo a concientizar hábitos, comportamientos, creencias, energía de mí misma. Porque me decían, si tú quieres construir un personaje, tienes que tener la diferencia de cuándo eres tú y cuándo es otro personaje. Entonces, ahí fue que empecé mi proceso de autoconciencia. Después de ahí, empezamos a trabajar con los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Los 4 elementos básicos. Y empezamos a hacer ejercicios para aprender, pero sobre todo comprender cuáles eran las cualidades, comportamientos, características de cada elemento. Así que, antes de esto, nos enseñan técnicas de liberación y de desbloqueo energético. Hacemos cosas como aprender a hacer masajes, que ahora entiendo que los masajes que hacíamos a veces entre compañeros, a veces a nosotros mismos, pues de cierta manera es como pasar nuestras manos y ir limpiando, desbloqueando, haciendo que la energía fluya por nuestro cuerpo. Y nos enseñaron un ejercicio, aprendimos a hacer ejercicios de calentamiento con los cuales calentábamos sí nuestro cuerpo, nuestros gestos,
la voz, calentábamos la energía y nuestra atención. La atención para que tú puedas dirigir la energía, manipular la energía, redirigir la energía, tienes que tener atención, concentración. Y antes de nuestras clases, al principio, o sea, poníamos nuestra ropa de entrenamiento y lo primero que teníamos que hacer al llegar al salón, incluso si no estaba nuestro profesor en ese momento, ya sabíamos que teníamos que empezar con un calentamiento. El profesor no nos dejaba poner en clase música, no nos dejaba estar charloteando, platicando, porque decía, es un momento en el que estás calentando no solamente tu cuerpo, también tu atención. Es muy importante que mientras estés moviendo cada parte de tu cuerpo, estés concientizando cómo se mueve esa parte del cuerpo, qué músculos se involucran, cuánta energía necesitas para mover esa parte del cuerpo, qué posibilidades tienes al mover esa parte del cuerpo. No es lo mismo mover una rodilla que un codo, que un hombro, no es lo mismo calentar las mejillas, no es lo mismo calentar la voz en zona nasal que en zona cerebral, que en zona visceral. Hay que tener mucha atención y hay que concentrarse en lo que están haciendo. No lo explicaba, pero hasta ahora comprendo muchas cosas. Entonces, después del calentamiento, que todos teníamos que tener, calentamos todo. Entonces ya nos ponían los ejercicios, ¿no? El maestro nos explicaba que la energía entra desde la planta de los pies, sube por las piernas, por la zona sexual, por la zona visceral, por el corazón, la garganta, el rostro, la cabeza, la coronilla y hacia el universo. De esa manera entra la energía. Y que cuando morimos, la energía desciende de esa manera hacia la tierra. Desde el universo, la coronilla, la frente, la cabeza, el cuello, el corazón, el plexo solar, la zona sexual, las piernas, y la energía se va por la planta de los pies. Entonces, también es algo que teníamos que considerar al momento de calentar. Los ejercicios que hacíamos los empezábamos a hacer desde la planta de los pies hacia arriba. Y cuando empezamos a trabajar con los 4 elementos, la manera en que trabajamos, ¿con cuál empezamos? Tierra, agua, aire, fuego. Me parece que empezamos con el agua. No recuerdo con exactitud el orden. Pero el ejercicio es que, por ejemplo, en el agua, en el elemento agua, teníamos que primero, después del calentamiento, empezar a caminar por todo el espacio que era un teatro, el teatro de mi escuela. Tenemos que caminar atentos al espacio, conscientes del espacio, de las dimensiones del espacio, de los otros compañeros, de mi propia energía, de la energía de los compañeros. Y cuando ya estuviéramos como conscientes de todo, empezamos a concientizar de adentro hacia afuera. Nos deteníamos en un espacio sin chocar con los demás, con suficiente espacio a nuestro alrededor, y decía, ok, ahora vas a empezar a concientizar todo el agua que fluye por tu cuerpo. Ahí cierra los ojos, respira y siente todo el agua que recorre por tu cuerpo. La sangre, la saliva, el agua que está alrededor de tus ojos, el agua que está en tu cerebro, todos los fluidos, toda el agua, siéntela. Siente esa agua que está en todo, incluso en tu piel hay agua, en tu cabello hay agua. Eres agua, eres agua, eres agua. Siente esa agua en las plantas de tus pies.
Siente cómo esa agua va subiendo hasta tus tobillos. Siente cómo esa agua va subiendo hasta tus rodillas, hasta tus muslos, hasta tu sexo, hasta tu zona visceral. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ahora todo tú eres agua. Camina como agua. Tus pasos son agua. Tus pensamientos son agua. Tus emociones son agua. Todo eres agua. Fluye como el agua. Avanza como el agua. Y entonces nosotros nos convertíamos en agua. Y nuestra voz cambiaba y era una voz de agua. Fluida. Cambiaba. Incluso en este momento estoy siendo agua. Y de igual manera el profesor iba dirigiendo. Ok, entonces eres un personaje agua. Vive. Siéntate como agua. Imagina como agua. Todo eres agua. Y para cuando teníamos que regresar de ese trance, de ese personaje agua, sacábamos el elemento, de igual manera, desde la coronilla hacia la planta de los pies salía, y nuevamente regresábamos nosotros. Y ya, caminen siendo ustedes, como ustedes caminan, como ustedes respiran, como ustedes piensan, y continuamos. ¿Okay? Y así con cada elemento. Y ahí fue donde aprendí a trabajar con los elementales, porque la cosa es que en la magia nos enseñan que los elementales están afuera. Nosotros somos magia elemental. Los 4 elementos, 5 en algunas ocasiones, los tenemos, somos, ¿no? Por eso a veces me causa gracia cuando dicen, es que hay que estar en contacto con la naturaleza. Y me encanta estar en contacto con la naturaleza, pero de inicio no tendrías que ir hacia afuera. Tienes que ir hacia adentro, porque tú eres naturaleza, tú eres natural. Y los elementales están adentro de ti. Después fue una larga temporada en la que estuvimos haciendo muchos ejercicios con los elementales, porque después esto se va complicando más, ya que teníamos entendido cómo, más bien comprendido, asimilado a nivel psíquico, cómo se sentía cada elemento. Después era como, ok, ahora vamos a construir un personaje fuego, pero un fuego líquido, ok, un fuego lava. ¿Y cómo se siente este fuego lava? ¿Cómo se vive? ¿Cómo camina? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Cómo reacciona? Ok, ahora vamos a hacer un elemento tierra de arena de desierto, que es muy diferente a tierra de piedras de río. Camina diferente, piensa diferente, actúa y vive diferente, ¿no? Y entonces ahí empecé a aprender a construir personajes desde el elemento. Después de eso, hablo de gran temporada experimentando con eso, trabajamos con las zonas energéticas, que es lo que normalmente las personas conocen como chakras. Yo los conozco por otros nombres diferentes. Espero que puedas irme entendiendo. Las zonas energéticas, en el método actoral que a mí me enseñaron, porque hay muchos métodos actorales, es zona sexual. No, el primero es zona de piernas. Aquí sí contamos las piernas, con los chakras no, porque se dice chakra raíz, pero nosotros sí contábamos las piernas, porque el profesor decía que la energía es en espiral. Es decir, cuando nosotros somos feto, estamos como enrolladitos, que se hace como un círculo. El círculo es perfecto e infinito. Y de igual manera la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo cual nosotros, haciendo esta imagen del feto, que es como un círculo, el profesor decía, las piernas tienen energía. Y de hecho, cuando nosotros hacíamos los ejercicios de piernas, o sea, allí hay energía. Y es increíble, o sea, bueno, voy a esa parte. Entonces, la zona de piernas, la zona sexual, la zona visceral
la zona sentimental, la zona gris o la zona de garganta, la zona cerebral y la séptima zona, que vendría siendo la zona de coronilla. Allí, otro show también. Aprender cómo se sentía la energía en cada zona, porque cada zona tiene características diferentes. Es muy diferente pensar, sentir, accionar, reaccionar, crear desde la zona sexual que desde la zona sentimental, que desde la zona de piernas que desde la zona visceral. Te da resultados y matices muy diferentes. Y también una larga temporada explorando cada zona. Después de eso, experimentábamos los matices de cada zona. Por ejemplo, de la zona sentimental, aquí donde está el corazón, ¿no? El pecho. Es muy diferente experimentar la energía en zona sentimental ascendente que descendente. Frontal que de espaldas. Es muy diferente concentrar tu energía sentimental del lado izquierdo que del lado derecho, sobre todo porque en el lado izquierdo está un corazón y en el lado derecho no hay corazón. Y la energía es diferente. Entonces después le íbamos agregando pues dificultad a los personajes. Ok, un elemento, fuego, una zona central, no sé, sentimental o cerebral. Ok, ¿cerebral qué? Ascendente, descendente, frontal, se me fue. De espaldas, ¿cómo? Y todo eso te va dando matices diferentes de energía. Eso por una parte, ¿no? Todo el asunto energético. Ahora, para poder construir un personaje y crear una obra de teatro se necesita análisis de texto. Cuando el director, en este caso nuestro profesor, elegía una obra de teatro y a cada quien nos repartía un personaje, tú vas a tener este personaje, tú este, todos nos poníamos a leer la obra y hacíamos un análisis de la obra. Y decíamos, bueno, esta es la historia, de esto se trata, cuál es el conflicto, cuál es el clímax, cuál es el desenlace, cómo se resuelve el conflicto, todo eso. Y después, en individual, cada quien se tiene que hacer un análisis del personaje. Entonces, tengo que poner cómo se llama, la edad que tiene, en dónde vive, su historia de vida, en qué trabaja, tiene pareja. Todo eso es información del personaje. Y con toda esa información, entonces yo decido, ok. Pues le voy a poner este elemento con esta zona central, con esta zona secundaria. Y cuando empiezas a construir el personaje, te da más información de la que no puedes leer, porque el personaje comienza a tomar vida y ahí ya no existo yo, existe el personaje. Yo le presto mi cuerpo, mi voz a otro ente, a otra persona de algún multiuniverso. Ya no soy yo, es alguien más. Y el profesor decía, porque además nos ponen a leer muchísimo. Y lo primero de las primeras obras que nos ponen a leer es tragedias griegas. Entonces leímos una tragedia griega que se llama Medea. Y básicamente es la historia de una mujer que asesina a sus hijos por el amor de un hombre. Y cuando estábamos leyendo esa obra y después ya la comentamos en clase y todos así como de no es posible que una mujer haga eso, no tiene conciencia, no hay manera y así. Y el profesor decía, su trabajo no es juzgar al personaje, su trabajo es entender y empatizar con el personaje. Comprender que
su historia de vida, sus circunstancias, su creencia, su comportamiento, sus hábitos, todo los llevó a tomar esa decisión. No es una decisión agradable, no es una decisión bonita, pero al final de cuentas es el conjunto de cosas lo que los lleva a tomar esas decisiones. Y no es su trabajo juzgar. Y ha sido otra enseñanza de vida que yo tomo todos los días con las personas a mi alrededor. No es mi trabajo juzgarlas. No es mi trabajo condenarlas. Mi trabajo, de cierta manera, es comprender, porque cuando comprendes no hay juicio. Y cuando comprendes es porque observas y dices, ok, viene de esta historia familiar, tiene este contexto ahorita, esta situación, estas son sus creencias, sus hábitos. Pues es lógico que reaccione de esta manera. Y entonces comprendes y no juzgas. Esa fue otra de las lecciones de despertar de conciencia, despertar espiritual que he tenido a través del teatro. Y este conjunto de cosas se ha ido expandiendo, porque desde los 16 años que estuve en ese bachillerato hasta la fecha, sigo estudiando ese método actoral. Algunos años lo he dejado, algunas temporadas, algunos meses, y lo retomo. El último taller que tomé fue el año pasado. Ahorita está suspendido. Seguramente el año que entra lo vamos a volver a retomar. El año pasado, por 2 años, estuvimos trabajando con el tarot. Y también ha sido una cosa bellísima. Bellísima encarnar a los arquetipos que han entrado en el inconsciente colectivo por años. El loco, el mago, la papisa, la sacerdotisa, el emperador, todos esos son arquetipos que fueron creados en colectivo. En otros países conocen el tarot, en Latinoamérica conocen el tarot, y cada carta tiene simbolismos. Los colores te dan información, el personaje te da información, que al tú acomodarlos al leer pues el tarot, te da información de esa persona, de su inconsciente. Y es muy diferente, porque yo sé que la mayoría de las personas que leen el tarot y que conocen el tarot, lo conocen de una manera, de cierta manera teórica, pero es súper diferente encarnar cada uno de esos arquetipos. Y es información que entra, es información colectiva del inconsciente colectivo humano, pero que el momento en que tú lo vives esa energía, se te desbloquean cosas de tu conciencia. Ay, no, es que han sido, yo ahorita estoy por cumplir 32 años. Entonces, desde los 16 años yo tengo estudiando este método actoral, cada vez complicándolo un poquito más. Pero ahorita me acabo de acordar. En esto de cuando estábamos conociendo las zonas energéticas, tengo clarísimo cómo fue cuando estuvimos explorando la 7ª zona, o la zona de la coronilla. Porque la sensación era como de tener una cabezota gigante, enorme, del tamaño del universo, y un cuerpecito pequeño, unas piernitas flacas. Digo que sí las tengo, pero es esa parte. Me refiero era una imagen de sentir un gran peso, del tamaño del universo o de los universos, y tener un cuerpo pequeñito. Y lo curioso es que uno podría decir, con ese peso pues te vas de cabeza y te quedas en el piso. No, porque era como un asunto como los globos aerostáticos, que son gigantes y se van hacia arriba.
era igual. Era la cabeza gigante hacia arriba, pero pesada. Y lo curioso es que yo y mis compañeros, al caminar, porque hacíamos todos estos ejercicios en movimiento, caminando, sentándonos, hablando, para saber cómo la energía se mueve. Y nos tambaleábamos, o sea, caminábamos y nos tambaleábamos porque el peso era muchísimo. Y era una sensación de conectar con cosas y con información que de pronto, ya cuando salimos del ejercicio del trance, que el profesor nos guía para que de nuevo regresemos y vayamos soltando esa energía y regresemos de nuevo a nosotros, y al platicar era como de, ¿qué fue eso? Porque después de cada ejercicio hacíamos un círculo y platicábamos como cuáles fueron las impresiones, las sensaciones que vimos, que sentimos, cómo hablamos, caminamos, todo. Y de pronto como que en esa zona fue de lo que menos pudimos explicar, que era lo que vivimos. O sea, no podíamos poner con palabras lo que experimentamos, las imágenes que nos vinieron, porque de pronto era como, no sabemos, pero todos estamos como en la sintonía de que fue extraño, de que fue raro, de que no tenía nombre para lo que experimentamos. Ahora que han pasado los años, me doy cuenta que allí, a los 16 años, fueron mis inicios de magia, que como tal no me dijeron, esto es magia. Yo lo veía desde el punto de vista artístico, actoral, pero ahora que he complementado mis estudios con otras cosas, con ciencia también, con neurociencias, con entender cómo funciona la mente, el cerebro, la biología, de cómo nos modifica la meditación, de saber sobre rituales, ceremonias y de utilizar el arte como herramienta terapéutica, puedo decir que todos los días, a cada momento, estamos haciendo magia y creando nuestra realidad. Pero ahora ya lo tengo consciente y cada vez un poquito más. Desde hace 5 años, que fue hace 5 años que me separé, estuve casada 6 años, tengo 2 niños, y mi proceso de divorcio fue un momento en el que toqué fondo, de muchísima obscuridad. Y a partir de ese momento, recurrí de nuevo a todo lo que había aprendido y que había olvidado, que había dejado. Y desde que me separé hasta la fecha, creo que ha sido un salto cuántico en mi vida, porque no he dejado de aprender, de concientizar, de sanar, de restaurar muchísimas cosas. A partir de esa ruptura, de ese quiebre que tuve, desde hace 5 años a la fecha, yo me dedico a acompañar los procesos evolutivos, espirituales, emocionales de las personas a través del arte y la magia, de la espiritualidad. Yo he sido arte terapeuta y ahora trabajo más la parte de psicomagia y arte mágico, pero sin dejar de lado la parte de ciencia. Yo creo en la magia, en la espiritualidad, pero para mí también es como importante darle un poquito a mi intelecto y decir, mira, esto que conocíamos como magia, poesía, esoterismo, en realidad también tiene bases científicas.
Están las neurociencias, por ejemplo, que es con lo que yo más me he identificado. Y sobre todo en específico las neurociencias cognitivas, que más adelante les estaré compartiendo cómo se relaciona la magia del caos, que es a la magia que yo me siento más atraída en las neurociencias. Pero, por el momento, hasta aquí lo voy a dejar. Solamente era para compartirles mis inicios en la magia, esperando que haya sido de mucho conocimiento, de expansión. Me encantaría más adelante compartirles ejercicios, solamente que ese tipo de ejercicios a mí me encanta trabajarlos de manera presencial, porque de manera presencial se vive, se sienten cosas que a nivel virtual, o sea, por video, por videollamadas, no es lo mismo la interacción. Pero si les interesa, si te interesa más adelante, te estaré compartiendo más tips, más información acerca de psicomagia y arte mágico. Por el momento, esto es todo. Muchas gracias por coincidir nuevamente, por quedarte escuchando, por estar aquí, por sincronizar nuestros caminos en este momento, tiempo y espacio perfectos. Agradezco a mis ángeles, ancestros, maestros ascendidos, guías espirituales y a toda mi corte celestial que nos acompañaron. Realmente sentí su amor, su protección, su luz y su guía. También te agradezco a ti, a tu alma, a tu divinidad y a todo tu séquito espiritual que también estuvieron aquí presentes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Espiritualidad Irreverente. Hasta la próxima.